Le invertí 3 o 4 años a esa empresa y al final me terminaron despidiendo por una reorganización de personal. Aposté por esa beca o por ese ascenso y me esforcé y le invertí 1 o 2 años y al final se lo dieron a otra persona. O tal vez por razones familiares me fui con mi pareja, la acompañé y no trabajé por 2 o 3 años mientras esa persona sacaba su posgrado en otro país, pero luego yo no pude conseguir trabajo y ahora tengo ese vacío en el currículum vitae. ¿Cómo hago para llenar ese espacio? Tal vez empecé a estudiar una carrera y le dediqué 2 o 3 años y me di cuenta que no era lo que quería y terminé pasándome de carrera o bien no conseguí trabajo en esa y tuve que estudiar otra cosa. ¿Cómo hago entonces? Perdí mi tiempo. ¿Cómo escribo eso en un currículum vitae? Cuéntame, ¿cuáles son esos cambios abruptos en tu currículum, en tu trayectoria, que tal vez has tenido que maquillar de alguna forma en tu currículum? ¿No sabes cómo ponerlos? Escríbeme en los comentarios que te estaré leyendo. Bueno, pues empecemos de una vez. Hoy el día de hoy vamos a hablar justamente de esto, de cómo poder diseñar la trayectoria de vida. Yo soy Mau Navarro, orientador de vida y carrera, y esto es Rediseña tu vida. Y vamos de una vez entonces a entrar en materia. El día de hoy vamos a hablar justamente sobre el cuento de tu vida. Y es porque muchas veces pensamos que el currículum vitae es algo como muy estático, no muy lineal. Seguimos pensando todavía muy lineal, que tienen que llenarse todas las casillas y verse todo el tiempo productivo que he tenido en mi vida. Pero muchas veces lo que más es importante es la forma en cómo narramos nuestra vida, la forma como creamos ese cuento, esa narración de nuestra vida para convencer a las personas de cómo hemos tomado decisiones, de cómo nos hemos tal vez inclusive arrepentido o aprendido y crecido más allá de una serie de cúmulo de títulos o de puestos laborales. Y de eso vamos a entrar de una vez en materia porque de eso habla uno de los enfoques principales con los que yo trabajo en la orientación de vida y carrera, que es el del Life Design. Y el Life Design tiene una idea muy interesante que es esta, la identidad narrativa. Mark Sadikas, el autor principal de este enfoque vocacional, lo que dice básicamente es que nosotros podemos resignificar nuestra historia para tener un cuento, para tener una identidad, para tener una construcción de nuestra carrera. Entonces no se trata de centrarse en el currículum vitae y cuál es el título que voy a poner o no voy a poner y cuál es el trabajo que voy a poner o no voy a poner y mira, ese trabajo duré solo 1 año, este duré 3, ¿cómo voy a hacer para que el entrevistador me pueda entender la decisión que tomé en ese momento, una decisión familiar, una decisión personal, me peleé con el jefe, vamos, me despidieron o tuve que renunciar o renuncié impulsivamente? ¿Cuánto nos ha pasado eso, no? Que tal vez a los 40 años volvemos a ver a los 30 cuando renunciamos y decimos, oh, tal vez fue muy impulsivo, me dejé llevar por mis emociones. Bueno, pues no es el currículum lo importante, es tu identidad narrativa. Y hay una buena noticia, esa identidad la puedes construir vos. ¿Y cómo la construís? La construís creando ese cuento, esa narración, esa historia en el cual el personaje principal eres tú. Es tu historia, es tu vida, es tu trayectoria y le puedes dar un significado a lo que ya has vivido para poder entonces a partir de ahí presentarte, sí, frente a otra persona, pero sobre todo y principalmente presentarte ante ti misma, ante ti mismo y de esa forma poder sentirse seguro o segura entre lo que cabe en la incertidumbre que nunca va a desaparecer, como hemos hablado en este espacio en otras oportunidades, pero en medio de esa incertidumbre tener seguridad para poder tomar la siguiente decisión. Y entonces, claro, ¿tengo que presentar una historia perfecta? No, por supuesto que no. Vamos con la idea 2. Vamos a trabajar 5 ideas como solemos hacerlo. Y la idea 2 es que justamente lo que perdiste es aprendizaje. ¿Cuántas veces en la vida creemos que tenemos que tapar todos los errores, ¿no? Y, ay, me perdí esa oportunidad laboral. Uy, le invertí tal vez, llevémoslo en plano personal, ¿no? Le invertí 3 años, 4 años a esa relación y al final pues me separé de esa persona, me terminé divorciando. Qué pérdida de tiempo. Yo sé que suena muy cliché, pero si logramos cambiar esa narración, ¿verdad? Y reconciliarnos con nuestro pasado, diríamos abrazar ese pasado, tenernos más misericordia y decir, bueno, pues ¿qué aprendí? Bueno, pues que sí agradezco, ¿no? Que sí agradezco de esa relación que tuve, de ese trabajo que tal vez no me pagaban bien, que tal vez no me trataban bien, que tal vez sentía que no me valoraban, pero bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué contactos hice? ¿Qué experiencias de vida pude tener? Y todo eso nos va a ayudar justamente ¿para qué? Para resignificar la historia. Y ojo, la historia se resignifica en el pasado para poder a partir de ahí crear tu futuro. Vamos a analizar esta idea, que es una idea central en el Life Design. Estamos en el presente, hoy, y tenemos que tomar una decisión.
¿Renuncio o no renuncio? ¿Aplico esa beca o no aplico? ¿Me caso con esa persona o no me caso? ¿Quiero tener hijos o no los quiero tener? ¿O quiero asumir esta paternidad? Bueno, o esta maternidad. Ante estas decisiones tan importantes que nos pone la vida a los 30, a los 40 años, muchas veces creemos que las sumamos de cero, ¿no? Y bueno, ahora, a partir de ahora, ¿qué hago para inventarme? Para inventarme yo un nuevo personaje, una nueva vida, ¿verdad? Y dar ese salto, y creemos que es un salto de fe. Yo por lo menos nunca recomiendo esos saltos de fe, ¿verdad? Y aquel discurso vende humo de que el universo te va a atrapar y que todo te va a confular a tu favor. Cuidado, ojo, atención con eso. Mejor tener una visión estratégica de tu carrera, de tu trayectoria, de tu identidad narrativa. ¿Y cómo haces eso? Bueno, en el presente vas a ir a tu historia, a tu pasado y vas a resignificarlo. ¿Por qué? Porque tenemos como cosas que tal vez nos parece que nos pasaron y que no tienen relación una cosa entre otras. Sí, me pasé de casa porque a mi papá le cambiaron de trabajo, tuve que mudarme de provincia, tuve que irme a la costa, tuve que irme a la ciudad, tuve que irme al campo, pero era muy pequeño, me pasaron de colegio. ¿Y eso qué tiene que ver con mi vida? Eso me pasó a los 15 años, ¿qué tiene que ver ahora que tengo 45? Bueno, podrías intentar a esa historia de ese cambio darle un resignificado y desde el presente decir, bueno, fui resiliente, bueno, pude adaptarme a nuevas condiciones, pude conocer nueva gente y a partir de esta nueva gente que conocí, pude crearme una red o me dio la oportunidad de conocer a quien ahora es mi pareja tal vez, o inclusive ahí pude aprender un oficio que no hubiera aprendido en la ciudad porque solo lo daban en la costa y ese oficio me permitió pues generar ingresos y a partir de ese ingreso pude estudiar en la universidad. ¿Ves? Es contar la misma historia pero con un significado diferente. De por sí la neurociencia ya nos han explicado que nuestra memoria nos falla, no podemos confiar demasiado en nuestra memoria. ¿Y para qué hacemos esto, Mao? Me puedes preguntar. Bueno, justamente para construir o para crear tu futuro a partir de tu pasado. Es como si fueras una trayectoria que nunca fue lineal, que siempre dio muchas vueltas, como una novela bien hecha, ¿verdad? Que no es lineal, sino que el capítulo se devuelve y es cíclica. Pero en este ciclo de la vida, en este ciclo de tu historia, en este momento, la decisión que tienes que tomar, ¿cómo vas a resignificar eso que te pasó a los 15, eso que te pasó a los 30 y eso que te pasó el año pasado a los 42 para poder entonces en este momento darle una narración, darle una historia, darle un cuento que tenga coherencia y ahora sí, ¿cuál sería el siguiente paso lógico que tengo que tomar frente a la decisión que tengo enfrente, frente a la pregunta que la vida me está poniendo, como hablábamos en episodios pasados? Es decir, nosotros podemos construir nuestra historia resignificando nuestro pasado desde el presente con miras al futuro. Yo siempre le digo a los chiquillos que si nuestra vida fuera una serie de Netflix, ¿no? Con todas las complicaciones, de verdad, o una serie de esas coreanas que le gusta tanto ver a mi esposa, ¿no? Y entonces dicen que son dramas, ¿verdad? Por ahí he visto algunos capítulos y son dramáticas, ¿no? Y tienen estos cambios y estas situaciones intensas, ¿no? Y claro, así es nuestra vida. Y estamos ahora en este momento, y es nuestra serie de Netflix o nuestra novela coreana. Y bueno, frente al siguiente capítulo, que ya se acabó un capítulo, y vamos al capítulo que abre la siguiente temporada. Esa es la decisión que tengo enfrente, ¿no? El trabajo, o la renuncia, o la carrera, o el cambio de ciudad, o el cambio de relación, o no. En fin, cualquier decisión importante que quieras tener en tu vida a los 40 años o 50. Y entonces, claro, si mi vida es una serie de Netflix, si mi vida es una novela coreana, ¿cuál sería el siguiente paso lógico, el siguiente capítulo lógico que daría una continuidad a la decisión, que le daría significado a partir de lo que ya he construido, a partir de mi identidad narrativa, y entonces puedo ponerle un título a ese capítulo? ¿Y cuál va a ser como unos previos de ese capítulo? ¿Qué es lo que visualizo? ¿Verdad? Tal vez no tengo todo el capítulo tan claro, pero tengo algunas ideas concretas que pueden hacerme construirme una narrativa a futuro. Pero una narrativa a futuro que tiene relación con la historia que he venido trabajando. Y la última idea para hoy es una de las más controversiales, lo sé, y se los adelanto, y es que les decía que Savikas decía la primera idea, habla de identidad narrativa. Claro, siempre en psicología nos han hablado del yo, de la identidad, ¿no? Pero llega un carajo que se llama Jan Guichard, es un catedrático europeo, también del Life Design, ¿no? Desde esa teoría que estamos hablando hoy, y nos dice, bueno, es que no somos una identidad, somos identidades. Entonces me recuerdo cuando yo daba clases en la universidad a un grupo de estudiantes de preescolar, educación preescolar, ¿no? Maestras que se estaban preparando para ser entonces educadoras, y les decía esto, les decía, chicas, es que somos multitudes, es que dentro de nosotros habitan muchas voces, ¿verdad? Podría haber muchas teorías que hablan por ahí, la T, que es muy conocida, ¿no? Que habla sobre esto, somos voces, nuestra conversación interna no es una sola voz, son voces que hablan entre sí y se contradicen y piensan diferente y
sienten diferente y tienen diferentes perspectivas, pero todas cohabitan dentro de mí. Lo que se genera son identidades diferentes. Y ante ese panorama, ante la decisión de hoy, ¿cuál identidad es la que le voy a dar más voz? ¿A cuál le voy a dar más pelota, como decimos en Costa Rica, ¿no? ¿Cómo se dirá en tu país? Cuéntame en los comentarios si quieres para aprender un poquito de cultura. ¿Cómo se dice en tu país esto de darse pelota? O sea, de cuál es la voz cantante, cuál es la voz líder, cuál es la voz que voy a decir. A esta le voy a hacer caso, sabiendo que las otras no se van a callar, como quisiéramos. Y entonces él, ¿y si hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Esa voz va a seguir el resto de tu vida. Como cuando yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera estudiado ingeniería industrial? Que era una carrera que quería estudiar y que tenía el puntaje para poder ingresar en la universidad. Pero al final, pues no lo decidí, ¿verdad? Decidí otra cosa. Le di una voz predominante a una identidad educadora. Y por eso estudié orientación. Pero esa otra identidad de que, bueno, podría ser ingeniero, de por sí soy hijo de ingenieros, de por sí soy hermano de ingeniero, entonces claro, podría ser ingeniero, ¿no? Lo tengo en la sangre, pero al final no lo decidí y mi historia fue por otro lado, pero ese capítulo que quedó atrás lo podría resignificar de alguna forma, como lo hice en el episodio 2 de este podcast, por si quieres buscarlo, donde hablo de construir carrera como construir tu casa. Bueno, ahí fue mi identidad un poco de hijo de ingeniero, o esa identidad ingenieril que está dentro de mí, sacándolo para esa metáfora. Y por último, muy importante, ¿cuáles son tus recursos reales? Aprovecha tus recursos, porque no se puede construir con los recursos que no tenemos. Tenemos que construir con los recursos que sí tenemos. Y cuántas veces nos quejamos, ay, si tuviera otro título, si tuviera otra carrera, si hubiera entrado si me hubiera quedado en esa relación en vez de terminar, si no hubiera empezado con esta, si no me hubiera casado con esta persona, si no hubiera aceptado ese trabajo. Bueno, ¿qué sí tengo? ¿Verdad? Porque solo puedo construir con los materiales que sí tengo y de nada me sirve seguir pensando en lo que no tengo. Y vamos a seguir, pero aquí la idea que quiero que te quedes es la siguiente. La vida no se puede diseñar. Si bien el Life Design es diseño de vida, no podemos controlar la familia que tenemos, la cantidad de dinero que tenemos, la seguridad de nuestro país, la situación política, la situación social. Hay muchas cosas que no podemos controlar, pero hay algo que sí se puede diseñar. Si no se puede diseñar la vida, se puede diseñar la narrativa, el cuento que nos contamos a nosotros mismos y a los demás sobre nuestra vida. Y de eso se trata, de diseñar tu vida. Seguimos. Pura vida. Por eso construye tu vida, construye tu futuro, pero hazlo resignificando tu pasado desde el presente. Esta es la forma en cómo puedes crearte una identidad narrativa que te permita, a partir de tu historia, cuál es el siguiente capítulo lógico para construir ese futuro con tus recursos reales. No te estoy hablando que el universo te va a dar todo lo que pidas, no. Te estoy hablando que si te esfuerzas y logras encontrar tu identidad narrativa, puedes construir algo lógico en tu vida. Seguimos porque hay mucho todavía de qué conversar. Por eso vamos a hablar de esos horizontes de vida, de esos sueños de vida, de esas cosas que tal vez queremos alcanzar. ¿Y para qué sirve un horizonte si no para caminar?